Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Continuamos con este estudio del libro de Mateo. Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da ya de estar en el capítulo 10. Espero que esté siendo de gran bendición para tu vida. Y queremos continuar. La clase pasada terminamos con algunas instrucciones que el Señor Jesús le daba a sus discípulos que estaba enviando ya con una labor importante. Sabemos que Jesús era un excelente maestro. Ahora Jesús ya les estaba cediendo la estafeta a sus discípulos para que continuaran con el ministerio, pero desde su supervisión. Jesús aún no iba a regresar al cielo. Jesús aún seguía con ellos, caminando con ellos, enseñándoles, puliendo cada uno de los aspectos importantes de su vida. Y era importante como un buen maestro, como un buen docente, una persona que enseña, el llevar a sus discípulos de la mano hasta el grado de poder enseñarlos a que puedan caminar por ellos mismos, ¿verdad? Entonces mirábamos cómo Jesús les daba una serie de instrucciones y que compartieran el mensaje, que dieran de gracia lo que de gracia habían recibido, que tuvieran fe, que mantuvieran su fe firme, creyendo en ese Jehová Jireh, en ese Jehová proveedor, ¿verdad? Y aquí en la continuación lo que vamos a ver en el versículo 16, a partir del versículo 16, pues vemos algunas de las cosas a lo mejor en un contraste un poquito complicado para los discípulos. Aquí en la Reina Valera lo encabezan como las persecuciones venideras, y verdaderamente son cosas que pasaron inmediatamente a la ascensión de Jesús, cuando Jesús regresa al cielo después de la muerte y la resurrección. Muchas de estas cosas experimentaron los discípulos en la iglesia primitiva, cuando estaba la formación de la iglesia, y les ayudó mucho todas las palabras que Jesús les dijo y todas las cosas que el Espíritu Santo les recordaba, porque recordamos que en Juan el Señor Jesús les dijo que el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo les recordaba todo aquello que Jesús les había dicho, y sabían que todo lo que estaban pasando les daba una fortaleza, saber que todo eso ya lo veía venir Jesús. Jesús ya se los había enseñado en las instrucciones que les había dado, y pues ahora era tiempo de ponerlo en práctica. Entonces vamos a leer a partir del versículo 16. Dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir este mensaje. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo en nuestro corazón que tú estás haciendo una obra impresionante a través de estos estudios. Creemos, Señor, en nuestro corazón que tú tienes el control de todo lo que hablamos, Señor, y que es tu Espíritu Santo el que nos enseña, es tu Espíritu Santo el que nos instruye, es tu Espíritu Santo el que deja esa semilla en nuestros corazones sembrada y que da fruto al 100%. Señor, ponemos en tus manos la situación mundial, la situación global, todo lo que estamos viviendo, Señor, alrededor del mundo con esta pandemia. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control y trayendo una pronta sanidad, Señor, a nuestra tierra. Señor, te pedimos por cada persona que ha sido infectada, que fortalezcas su sistema de defensas y que puedan recuperarse pronto, Señor. Y nuestros hogares, te pedimos que los protejas, a tus hijos, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Muy bien, estas palabras que habla Jesús a sus discípulos incluye también a Pedro, porque le estaba hablando a sus 12 apóstoles, ¿no? Entonces, esta palabra que Jesús les comenta en esta porción se cumple inmediatamente en el libro de los Hechos. Vamos a ver la historia esta en Hechos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 4. Dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están hablando de la sanidad de aquel hombre que estaba en la puerta del templo La Hermosa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí podemos ver cómo hablábamos en la clase antepasada sobre la clase de personas que escogió Jesús. Jesús quizás no escogió a universitarios de ese tiempo, quizás no escogió a doctores de la palabra, quizás Jesús no reclutó a hombres muy preparados, porque hablábamos de que era necesario que el vino nuevo se echara en odres nuevos, porque si el vino nuevo, lo que traía Jesús, la revelación, la palabra que traía Jesús, era echada en odres viejos, pues los odres viejos no iban a tener la capacidad de resistir el vino nuevo. Entonces aquí podemos ver que Jesús escoge a Pedro, a Juan, ¿verdad? Hombres, como dice aquí la palabra, del vulgo, o sea, gente sin letra, se puede decir gente sin preparación. Pero aquí la forma en que ellos estaban hablando y estaban compartiendo el mensaje era una forma impresionante. Tanto que las mismas personas que eran preparadas, como Anás, Caifás, Juan y Alejandro, ¿verdad?, que eran sumos sacerdotes, gente que conocía la palabra de una forma impresionante, gente que conocía la historia del pueblo de Israel, de los profetas y todo lo que el Señor había hecho, todo lo que Dios había hecho a través de la historia. Ahora ellos mismos estaban reconociendo el denuedo con el que hablaba Pedro. Cuando se habla de denuedo, se habla de valentía, se habla de seguridad. Y entonces decían ellos: wow, o sea, esta persona que no tiene estudios, no tiene educación, verdaderamente hubo una enseñanza poderosa que viene de parte de Jesús, o que muestra que él estuvo con Jesús, ¿verdad? Entonces aquí el libro de los Hechos nos enseña que para los pioneros de la iglesia no fue fácil. Y aún en este tiempo no es fácil, porque estamos en contra de muchas cosas que el mundo llama correctas. Pero no nos debemos de preocupar nosotros por simpatizar tanto con el mundo, sino por agradar a Dios. Y como dijo, el que desea recibir el mensaje abrirá su corazón y habrá una atmósfera de paz. Lo mirábamos en la clase pasada, ¿verdad? Pero eso sin cegarnos de que habrá personas que van a querer aprovecharse de tu mansedumbre. Por eso el Señor Jesús les dice: sean prudentes como una serpiente, pero mostrando siempre sencillez como una paloma. Una serpiente está siempre al pendiente de los movimientos de los hombres. Cuando tú andas por el campo, en el campo abierto, y tú vas caminando por la orilla de un arroyo o entre las ramas, si una serpiente te escucha, la serpiente siempre se va en dirección contrario al que tú vas. La serpiente no corre hacia ti. Eso es algo que las personas que conocen de serpientes lo saben, que han andado en el campo lo saben.
La serpiente regularmente no se acerca a ti. Sin embargo, si tú entras a su área que la serpiente considera segura, entonces ya empieza a emitir esos ruidos, ¿no? Quizás si es cascabel, empieza a sonar el cascabel de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque la serpiente está al pendiente, ¿verdad? La serpiente está siempre preocupada por los movimientos de los hombres, cómo van a actuar, cómo van a querer atacar, ¿verdad? Quizás la serpiente te tiene más miedo a ti que lo que tú le tienes a ella. Sin embargo, pues ella tiene un veneno letal que nos puede matar en algunos casos hasta en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, aquí nos dice el Señor Jesús que seamos astutos, que seamos prudentes como esa serpiente, pero nunca olvidándonos que debemos de ser mansos como una paloma. Entonces, como te digo, la serpiente siempre está mirando los movimientos de los hombres. Es de hijos de Dios, escúchame bien esto, es de un hijo de Dios el estar siempre al pendiente de los movimientos de las personas. No para discriminarlos, sino para poder reaccionar a tiempo, pero sin olvidar que todo es en mansedumbre como una paloma que también ve el peligro, y la paloma pues no se va a agarrar a pelear. La paloma lo que hace es que cuando ve el peligro vuela. Entonces nosotros debemos estar siempre a la expectativa, siempre compartiendo el mensaje de salvación, trayendo el plan de salvación, trayendo el mensaje de salvación a las personas, buscando la manera de cómo persuadirlos para que acepten a Jesús en su corazón. Pero si nosotros vemos un peligro, si nosotros vemos que esta persona está actuando con un doble sentido, con alevosía, con ventaja, tratando de sacar un provecho, tratando de afectarnos, entonces debemos de ser nosotros prudentes como esa serpiente y como la palomita volar hacia el otro rumbo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es de hijos de Dios, estar siempre a la expectativa. Un hijo de Dios nunca baja la guardia. Un hijo de Dios, y no estamos hablando físicamente, no estamos hablando de que nos vamos a pelear o vamos a discutir con las personas. Recuerda que aquí claramente Jesús dijo todo en mansedumbre como paloma, pero no debemos de bajar la guardia, siempre debemos de estar a la expectativa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir un paso adelante, y eso lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Debemos tener mucho cuidado, pero que eso no nos limite, ni que nos atemorice para nosotros poder expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Versículo 21 dice, y el hermano entregará a muerte al hermano. Vamos a leer hasta el versículo 25. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Muy pronto la iglesia experimentó la primer muerte por causa del evangelio, y el primer muerto fue Esteban, un joven que predicaba de una forma impresionante, con un gran denuedo, o sea, con una gran seguridad, con una autoridad que solamente el Espíritu Santo da, y al verlo sus enemigos, que eran los enemigos del evangelio en aquel tiempo, seguían siendo los judíos, los mismos que crucificaron a Jesús. Al mirar que no podían con la sabiduría de Esteban, de este joven, era un joven que fue escogido, dice la palabra de Dios, para servir mesas. Pero ¿por qué fue escogido para servir mesas? Dice la palabra de Dios que porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando empezó a haber problemas en la iglesia primitiva, los apóstoles sugirieron que escogieran a 7 jóvenes llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. ¿Por qué era importante que fueran llenos del Espíritu Santo? Porque el servicio, cuando nosotros damos un servicio para Dios, lo tenemos que hacer de buena manera, con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entonces nosotros debemos de trabajar desde ese punto de vista en el servicio del Señor. Entonces aquí estamos hablando de Esteban, un joven
lleno del Espíritu Santo. Un joven que trabajó en el servicio de las mesas, un joven que era de buen testimonio, porque para ser diácono era una persona de buen testimonio, una persona que amaba al Señor, una persona que buscaba su presencia, un joven de oración, un joven que trataba de agradar al Señor en todos sus caminos. Y aparte de ser un joven que servía, era un hombre que predicaba la palabra del Señor. Entonces, en ese momento, cuando él confrontó, tú puedes ver la historia de este joven, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando este joven empezó a predicar y a confrontar a las personas con lo que habían hecho, ellos empezaron a calumniarlo porque no podían encontrar una falla en él. Así es que ellos fueron y dijeron en el concilio que él estaba levantando una grilla o estaba blasfemando contra Moisés, cosa que no era cierto. Pero igual, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Arriba dice, si al mismo padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? O sea, si el mismo padre, o sea, si mismo Jesús batalló, si el mismo Jesús padeció, ¿cuánto más los hijos, verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que como no tenían un motivo, un motivo para acusar a Esteban, pues lo que hicieron fue mentir, para así poder tener un motivo para poder apedrearlo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando a Esteban lo estaban apedreando, dice que él miró los cielos abiertos y a Jesús esperándolo en el cielo. Esteban nunca negó a Jesús, aun cuando miró a aquellos hombres que traían las piedras en las manos. Así perseveró hasta el fin y entonces él fue salvo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Aquí en el versículo 22 dice, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces creemos y tenemos la seguridad de que Esteban fue salvo por su perseverancia, aún mirando la adversidad, las piedras en las manos de las personas. Él nunca negó a Jesús. De la misma manera nosotros debemos de caminar siempre con la seguridad de que somos hijos de Él y que en ningún momento nosotros lo vamos a negar aunque las cosas se pongan difíciles. Jesús les dice, cuando vengan y los persigan, corran a otra ciudad. Aquí en el versículo 24 dice... En el versículo 23, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús les dice que corran de una ciudad a otra cuando comience la persecución. Pero aquí Jesús, algo importante es que prácticamente les está diciendo, pero no pierdan el objetivo de compartir el mensaje, de expandir el reino, porque el objetivo de su vida es compartir el mensaje. Y lo vemos en el capítulo 8 del libro de Hechos, cómo estas palabras que Jesús les menciona se hacen real de una forma inmediata. También en el capítulo 8, al principio de la iglesia, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Imagínate, en medio de la persecución, ellos aprovecharon para poder compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús les decía, ¿verdad? Si te persiguen o te atacan en una de las ciudades, tú vete a la que sigue y comparte el mensaje. Y si te atacan en la que sigue, también vete a la que sigue y comparte el mensaje de salvación, porque todas las ciudades de Israel van a tener que ser evangelizadas con el mensaje de salvación. Entonces aquí Jesús les dice, no pierdan el objetivo. Eso es lo que el pueblo, eso es lo que la iglesia primitiva hizo. Se cumple en la iglesia primitiva lo que Jesús habló. En estos tiempos, en países orientales, sigue habiendo persecución y personas que siguen muriendo por causa del evangelio. En este tiempo nosotros podemos ser víctimas de persecución, ya sea en tu trabajo, en las escuelas, hasta entre tu misma familia. Podemos recibir agresiones verbales, insultos, pero como dice la palabra de Dios, bendice al que te maldice
entiende que como Jesús dijo, si al Padre llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? Así que no perdamos el ánimo en medio de la adversidad. Entendamos que nada de lo que nosotros podemos vivir se compara con el precio que pagaron los grandes pioneros de la iglesia. De hecho, si miras el final de cada uno de los apóstoles, tuvieron muertes muy fuertes. A la mayoría los sacrificaron y son un ejemplo para nosotros en este tiempo de perseverancia, de hasta el último momento, hasta el último aliento, dar nuestro amor y nuestra pasión por el Señor. Así que esforcémonos en compartir el mensaje sabiendo que nuestro galardón es grande. Versículo 26 al 31 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí hay una revelación muy confrontadora de parte de Jesús. Jesús les dice en pocas palabras: no se detengan a levantar la voz con todas las enseñanzas que yo les estoy dando, a predicar con pasión, a hablar del mensaje de salvación con denuedo, con valentía. Si no, hasta las mismas piedras van a predicar, dice el Señor en otra escritura. Y no tengas temor de las críticas o de las ofensas que puedan decir en tu contra, porque si es necesario padecer por causa de su nombre, lo tendremos que hacer, para que su nombre sea glorificado en medio de las ciudades y cada pueblo y nación. No tengas temor de aquel que te puede dañar físicamente, mejor teme a Dios. Es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando habla del temor a Jehová, no habla de un miedo o de un pánico contra Él. Habla de un temor reverente. Es como, por ejemplo, cuando estábamos pequeños o ya cuando estamos grandes, tratamos nosotros de no hacer algo que pueda desagradar a nuestros padres o que pueda dañar su corazón. De esa misma manera nosotros tenemos un temor reverente, un temor a hacer algo que pueda lastimar el corazón de nuestros padres. De esa misma forma nosotros debemos de tener ese temor reverente por Dios, ese temor de como ese respeto, un temor reverente, un temor de respeto, de no fallarle al Señor, porque el Señor ha dado tanto por nosotros que seríamos unos ingratos si nosotros falláramos y cometiéramos pecados, cosas que a Él le desagradan, porque Dios no puede tolerar el pecado porque Él es santo. Todo el Señor es santo. Su amor es santo, su ira es santa, todo es santo en el Señor. Así que no debemos de preocuparnos por todos los que porque todo está en las manos del Señor. Dice aquí: no te preocupes por nada, por todo lo que digan, por todo lo que te vituperen. Tú levanta tu voz y predica el mensaje de salvación, porque todo lo que pasa en tu vida, el Señor lo tiene en su plan perfecto. Todo. Valemos más que unos pajarillos, dice aquí la palabra. El Señor tiene cuidado de los pajarillos, ni modo que no tenga cuidado de ti. El Señor sabe el número de cabellos que hay en tu cabeza. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú padezcas, todo lo que tú vivas y experimentes en el caminar del Señor, el Señor ya lo tiene en orden, en un control en su vida. Ya lo tiene en el control de tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, cuando dormimos, cuando nos volvemos a levantar, desde el momento en que nacemos hasta que nosotros damos el último aliento, ¿verdad? Entonces, pongamos todo en las manos del Señor y el Señor tiene control de todas las cosas. Versículo 32 dice: y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Necesitaban entender esto los discípulos. Jesús los estaba invitando a que fueran valientes,
que no retrocedieran en su decisión. Y sí, muchas veces como hombre necesitamos nosotros recibir esas condicionantes, ¿verdad? Si no, no entendemos. Por eso es que el Señor en Deuteronomio capítulo 28 le dice todas las bendiciones y todas las maldiciones que recibirían ellos si obedecían o desobedecían, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque a veces verdaderamente como hombres necesitamos nosotros esa condicionante, necesitamos ese estímulo, si lo quieres llamar así. Por eso Jesús dice, teme al que puede matar el alma y al cuerpo en el infierno. Y eso habla del juicio para todo aquel que no cree, todo aquel que no quiere creer, ¿verdad? Por eso dice que el que no cree ya ha sido condenado, dice. Y otra condicionante, estímulo o incentivo, como lo quieras llamar, que les da el Señor Jesús es que si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar delante del Padre. Y eso es para todos nosotros, ¿verdad? Si nosotros confesamos al Señor, el Señor también nos confesará delante del Padre. Pero si lo negamos, Él también nos negará delante del Padre. Entonces, ese es un estímulo o es una condicionante que el Señor Jesús nos está poniendo. Entonces, no neguemos a Jesús con nuestra vida de pecado. No neguemos a Jesús con nuestro maltrato con las personas. No neguemos a Jesús con nuestra falta de misericordia con las personas. No neguemos a Jesús al no atender el llamado de predicar el Evangelio, porque Él también nos negará delante del Padre. Y aquí es donde nosotros y cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que escuchamos este mensaje, es donde nosotros le debemos de decir al Señor, Señor, ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Versículo 34 al 39 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión a los hombres, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En el principio de la iglesia, el creer en Jesús era causa de rechazo por los judíos tradicionalistas. Él era una piedra de tropiezo, así lo consideraban todos. Él era el blasfemo al punto de vista de todos los judíos tradicionalistas. Así que en un inicio esto era el pan diario. Hijos que seguían a Jesús se convertían en enemigos de los padres. Hombres que eran rechazados por sus propios hermanos porque seguían a Jesús, pero esto no era porque Jesús fuera malo, sino porque había dureza en el corazón de todos aquellos que no querían creer en Jesús. Y eso los ponía en contra. Pero Jesús les confronta diciendo que es más importante el amor de Dios que el amor de hermano. Porque si tu hermano o tu padre te ama, va a amar también tu decisión de servir a Dios. Así que por ningún motivo debemos de poner a nuestra familia antes que a Dios. Y esto puede sonar desde una perspectiva humana un poco egoísta, o que estemos hablando de un Dios egoísta. Pero mirándolo desde una perspectiva espiritual, sabemos que si nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestros corazones, Él nos vuelve una mejor persona y vamos a ser más amorosos, más respetuosos, y vamos a honrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, porque Dios está en nuestro corazón. Por eso Jesús les dice esto: muchas veces el camino es sufrido. Y eso hace referencia al tomar tu cruz. Cuando el Señor le dice, toma tu cruz y sígueme, aunque este término pues era un poco prematuro, Jesús aún todavía no había sido crucificado, Quizás los discípulos no sabían que Él iba a ser crucificado todavía. A Jesús todavía sus discípulos no lo habían visto cargando su cruz. Sin embargo, sabía Jesús que estas palabras iban a trascender en la historia. Iban a trascender a través del tiempo y llegarían a nosotros. Jesús nos dice, es necesario que padezcan, que sean rechazados.
Es como cuando tú inicias a vender un producto, quizás es un poquito burda la comparación, pero es como cuando tú vas a vender un producto y los primeros clientes te rechazan. Si te desanimas, te vas a ir a tu casa fracasado. Pero si te esfuerzas tarde o temprano, lo lograrás. Vas a lograr posicionarte como un gran vendedor. Así es el evangelio. Muchos nos van a rechazar, pero no importa, porque Dios nos va a respaldar. Nos acompaña y nunca estamos solos. Y aunque es necesario cargar la cruz que representa el soportar por amor a los demás, la recompensa es grande. Y finalmente Jesús les dice: si pierden su vida por causa de mi nombre, encontrarán la vida eterna. Finalmente, en el versículo 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiero decirte con esto, y quiero cerrar con esto: el que paga mejor es el Señor. Todos los que estén involucrados en la expansión del reino, tanto como el predica como el que ayuda a predicar, Dios no se queda con nada. Él bendice a todos, absolutamente a todos los que con un corazón dispuesto les sirve. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto y nos vemos en la próxima clase.